empezar la sesión de hoy, que tiene que ver con, se llama algo así como Españoles por la gracia de Dios. Algunos habéis visto el documental Rocío, quienes no lo hayan hecho, está en Google Video, creo que a través de YouTube o de Google Video se puede ver. Es una película que explica o trata de analizar críticamente el fenómeno de la romería del Rocío, que, bueno, como he explicado antes, fue prohibido por el Tribunal Supremo en el año 1981, porque dentro del documental hay una persona que enumera los asesinados en la localidad onubense de Almonte. Es quizá el primer homenaje audiovisual que hay a las víctimas de la represión franquista. Y bueno, hay un libro, que yo aprovecho para promocionar a quien le pueda interesar, que se llama El caso Rocío, que cuenta toda la evolución que sufrió esa película, todo el proceso judicial, cómo fue históricamente la vida de Fernando Ruiz de Vergara, y por un lado este libro lleva el documental que se ha visto aquí y otro documental sobre la vida de su director, ¿no? Y todo lo que supuso para él la persecución de esta película, que me parece interesante analizar, porque quizá si esa misma pieza donde se denuncian esos asesinatos no hubiera estado en el contexto de un documental que habla de la jerarquía de la Iglesia Católica, pues posiblemente no habría sufrido la misma persecución. Pues bueno, pues también es una de las cosas que analiza este libro, ¿no? Lo que supuso en plena transición, ¿no? Antes del golpe de Estado, un documento audiovisual tan crítico con la jerarquía de la Iglesia Católica. Perdón, pero además hay una noticia que no sé si os va a interesar, que os la comente. Una noticia que la comente. ¿Qué ha pasado? Han asesinado a tiros a la presidenta del PP en León. Sí, de la Diputación. Sí, que han asesinado a la presidenta de la Diputación de León. Sí, Carmen Carrasco. Un crimen pasional. Sí. Bueno, era una mujer conocida a nivel del Estado porque tenía 11 cargos públicos. Y bueno, yo seguía hablando de la película, lo que supuso una transición. Me estaba ahora acordando del documental Después de, que también aquí hemos puesto algunas piezas, que en el año 78 cuenta la primera huelga que hubo en España de campesinos después de la dictadura en Zamora, y precisamente hay una imagen muy chocante, que es el enfrentamiento de un grupo de campesinos, que entonces se llamaban campesinos, ahora ya no, que se están enfrentando a un cura, un sacerdote católico, que ha levantado el brazo y les ha gritado algo, ¿no? Y cómo esa imagen en ese momento político resultaba muy fuerte, ¿no? Porque pues venimos, o en parte todavía estamos en ese país de la letra con sangre. Entonces el documental era una introducción a algo que vamos a intentar analizar, que es lo que ha supuesto, entre comillas, la dominación de la jerarquía católica y la existencia de otras religiones o de otras realidades que no vemos, ¿no? Nosotros, en la asociación a la que yo pertenezco, que busca desaparecidos de la dictadura, pues hemos recibido documentación de algún pastor protestante que fue perseguido como si hubiera sido un militante comunista, que eran herejes, y lo que antes quemaban, pues ahora está asesinado en algunas fosas comunes, ¿no? Como durante la dictadura, luego contarán aquí seguramente el caso de un hombre que estaba en un colegio en Madrid y fue sacado por la policía por una denuncia familiar porque lo estaban educando en una religión que no era la católica, ¿no? Y prácticamente desapareció para su familia, ¿no? Y se trata también de dar la visión de hasta qué punto está intoxicada, digo en el sentido más objetivo, entre comillas, de la palabra, o impregnada la visión que tenemos de la religión por la experiencia que ha vivido esta sociedad con una jerarquía de la Iglesia Católica que tira constantemente por llevarnos otra vez a la Edad Media, ¿no? Y la difícil relación política que existe todavía tanto con las religiones como el hecho de que le hayan dado recientemente la medalla de oro de Madrid a Rocco Varela, como dijo el presidente de la Comunidad, Ignacio González, porque ha iluminado intelectualmente a millones de madrileños.
Se trata un poco de romper ese esquema, esa visión que tenemos de que hay otras realidades, o evidentemente hay otras posibilidades, otros grupos religiosos que han tenido una relación diferente con el Estado, y cómo la política ha sido absolutamente sumisa desde la transición hasta hoy con la jerarquía católica, ¿no? Y como ejemplo basta ver la última visita que hizo un papa a Madrid, donde se desplazó al Palacio de la Zarzuela para reunirse con el rey, pero fue el presidente del gobierno que se desplazó a la residencia del Nuncio del Vaticano para reunirse con el Papa, como si le diera obediencia, y como si es el representante de un Estado, pues lo que tiene que hacer es ir a la escalera de Moncloa, como van otros representantes de otros Estados, y hacerse allí el retrato que quiera, pero no ese deber que todavía simbólicamente, yo recuerdo esa imagen porque Zapatero fue 2 veces a la Nunciatura Vaticana, y cómo esa imagen, ¿no?, de desplazarse el presidente del gobierno al territorio, digamos, del Vaticano aquí en Madrid, pues será una cosa para mí personalmente agresiva, ¿no? Porque significa que todavía, aunque sea mentalmente, hay una sumisión a esa jerarquía, ¿no? Como lo que se ha visto ahora, la medalla de oro a Rocco Varela, que creo que también pronto, pues seguro que acabará teniendo un monumento en nuestras calles, ¿no? Pues no ha sido prácticamente respondida, ¿no? Hay un silencio desde la política incluso, y una sumisión a muchos de los privilegios que ha conquistado o que lleva disfrutando desde hace siglos esta jerarquía católica, y se ha convertido en algo tan cotidiano que ya prácticamente ni se discute, ni siquiera por hablar de que hay, ¿no?, otras posibilidades, ¿no? Entonces está con nosotros José Manuel López, que durante 8 años dirigió una fundación que tiene el Estado, que lleva las relaciones del Estado con las minorías religiosas, ¿no?, que precisamente, bueno, pues no tienen esos privilegios, incluso no lo reclaman, sino que, bueno, tienen otra trayectoria, y nos parece interesante enseñar cómo la religión puede estar en la sociedad de formas, bueno, apoyando incluso causas que a nosotros nos parecían impensables, por el hecho de que estamos acostumbrados a ver a una religión que no para de castigarnos y de decirnos lo que debemos y no debemos hacer. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Aprovecho y presento a Damari Ruiz. Ella es pastora, no es pastora. Es de la Comisión Permanente de la FEREDE. La FEREDE es la Federación de Iglesias Protestantes Española, y dentro de la FEREDE ya representa a la Iglesia Evangélica Española, que es una de las iglesias protestantes 10, bueno, luego contará ella. Es otra forma de articularse, y son 900.000 personas en este país, y Damari ya hablará, ya veréis que no es extranjera, sino que es española de generaciones. De muchas generaciones. De muchas generaciones. De todas. ¿Funciona? Pues, Sí funciona, ¿no? Sí. Vale, pues yo prefiero así. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Vale. Bueno, Emilio decía que la idea es que diéramos una visión un poco diferente de cómo abordar el tema de la religión. Entonces, esto es un curso universitario de historia, vamos a hablar de historia, de sociología, de política, pero no vamos a hablar ni de filosofía ni de religión. O sea, no, la idea no es poner en cuestión... Sí, se me oye. Pero espera, ahí... No, es por la cámara porque se te oye perfecto un micrófono. Vale. Así bien. Entonces, la idea es, no vamos a poner en cuestión si la religión es buena o es mala, porque eso no es el tema. El tema es cómo ha funcionado la religión en nuestro país y cómo está funcionando en este momento. Entonces, hay una primera idea que a mí me parece importante, porque vamos a remontar un poco para atrás, que es que vamos a manejar siempre 2 planos. Un plano que tiene que ver con la hegemonía, con manejar la cultura, la política, la economía, y otro plano que tiene que ver con la sociología, lo que creen los españoles y cómo evoluciona el hecho religioso dentro de la sociedad. Son 2 planos que van en paralelo y que no siempre tienen relación. Entonces, me voy a remontar, si me deja el ordenador. la ley de Murphy. La conferencia episcopal está ya. Entonces, hay una primera etapa
que no vamos a irnos muy para atrás, pero para que entendáis que es clave para luego entender lo que pasó en el franquismo, y es cuando llegan los Reyes Católicos. Antes pasaron cosas, no me voy a remontar. Lo que ocurre es que se produce un sistema de auténtica hegemonía de lo que es el catolicismo. Es decir, para ser ciudadano español hay que ser católico, si no, no tienes acceso a la ciudadanía. Entonces, sociológicamente, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado que está pegado a la Iglesia Católica es el que no es católico, no es que no pueda estar aquí, es que se tiene que marchar. Entonces se producen tres procesos que son interesantes. Es lo que llamamos la cristiandad. No hay cristianos, hay cristiandad. Entonces el primero es la expulsión de judíos y musulmanes en 1492. Aquel que decide no convertirse es expulsado. Hay un segundo paso que tiene que ver con los luteranos. Lutero, a principios del siglo XVI, aparece, y eso llega aquí, la reforma llega a España a dos sitios, a Valladolid y a Sevilla. Entonces los monjes de algunos conventos empiezan a dictar Biblias, y ese que es el núcleo de lo que es la reforma en España es inmediatamente cortado, son expulsados, algunos son quemados y algunos son enviados a gente que era intelectualmente bastante potente. Se fueron a Alemania, se fueron a Francia, se fueron al Reino Unido. Y la tercera expulsión son los moriscos, eso es entre 1609 y 1613. Son expulsados aproximadamente 300.000 personas. Para que os hagáis una idea de lo que significó esto, en Valencia expulsaron a 1/3 de la población. Y la Comunidad Valenciana entró en una crisis económica porque se le había ido toda la gente que cuidaba el campo. Entonces fue una expulsión tremenda de gente que realmente nos mandaron al norte de África, pero no eran del norte de África. Haceros una idea que los árabes que entraron a España en el 711 eran 70.000. Esa es la aportación árabe a la península. El resto son gente, te toca vivir aquí hoy, pues te vas haciendo después de 7 siglos a lo que sea. Entonces cuando te expulsan a ningún sitio en específico. A partir de 492 muchos se convierten, y estos que están convertidos, que son moriscos, siguen de alguna manera manteniendo sus tradiciones hasta que un punto alguien dice, vamos a echarles, y los echan. Entonces son descendientes, teóricamente estaban convertidos, pero una población tremenda. Pero claro, eran españoles de lo que era España en aquel momento. Sí, para que os hagáis una idea, la canción esta de ¿Dónde están las llaves?, en el fondo del mar, es una canción que surge en este momento, que cantan porque lo que se desea es que a la que se van con los barcos, como se han llevado las llaves de sus casas, ojalá se hundan. Entonces es una canción que históricamente repetimos como si fuera de niños, pero donde están las llaves, matarile diderón. Entonces, bueno, esto es para que veáis lo que es la lógica de la hegemonía y cómo va quedando. Entonces, en esta primera parte, hasta 1808, digamos hasta que llega Napoleón y la nueva dinámica liberal, lo que ocurre es una hegemonía absoluta de la Iglesia Católica. Aquel que no es católico tiene que salir, y la política y la religión funcionan juntas. Va a su ritmo, pero va, ¿eh? Vamos a ver. Ahora. Entonces, a partir de la entrada de las tropas napoleónicas traen una nueva dinámica aquí, que es la dinámica del liberalismo. Es decir, ya no hay solo la Iglesia Católica para definir los términos de moral, sino llega un nuevo grupo, que es la Revolución Francesa, que trae otra lógica de moral. Entonces se produce un conflicto, y es lo que aparece en todos los países del sur de Europa, que es el anticlericalismo. O sea, la dinámica clerical-anticlerical se produce en todo el siglo XIX. Entonces, la Iglesia Católica pugna por mantener su hegemonía, y hay un pequeño grupo que entra con otra dinámica. Es lo que se llama, en términos de sociología, la primera oleada de secularización. Es la primera secularización. Ya hay que dividir. Entonces, sabéis que en el XIX liberales, conservadores iban cambiándose. Entonces, esas son las constituciones que iban cambiando. Unas clericales y otras anticlericales. Entonces, la de 1812 es una constitución clerical que dice: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. La gloriosa constitución de 1812 lo planteaba en estos términos. La de 1837, que es anticlerical, dice esto:
La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. Realmente lo que estaba en cuestión en aquel momento, clericales y anticlericales, era quién era el creyente, si la nación o los españoles. Entonces, los clericales es que es la nación la que es creyente y los anticlericales que son los españoles los que son creyentes. Que es un tema, bueno, a nosotros se nos hace grande, o sea, no parece muy relevante, pero en aquel momento era muy relevante. Entonces, si vais, la del 45 de nueva es la nación la que cree, la del 69 son los españoles los que creen, y de nuevo en el 76 es la nación la que cree. Entonces, en esa pelea nunca está en cuestión que el Estado deba mantener a la Iglesia Católica, de que deba respetar. En algún punto aparece la idea de que los extranjeros sí pueden creer en otra religión que no sea la católica, los extranjeros, ¿no? Pero esa es la dinámica. Entonces, va con su... Ahí está. Entonces, lo que ocurre en esta primera época es que se rompe el monopolio moral de la Iglesia Católica. Entonces la hegemonía se sigue manteniendo, pero aparece una primera columnita que va creciendo, que es la primera hora de la secularización. Entonces ahí aparece clerical y anticlerical como un conflicto que es interesante que lo tengamos en la cabeza, igual que el tema de la ciudadanía asociada a la religión de los Reyes Católicos, porque los va a acompañar permanentemente hasta el día de hoy. Y ahí se genera esta primera idea. A partir de ese momento, ahí estamos, aparece llega la República. Entonces, la República, ¿qué hace? En lo sociológico, digamos, en la columna de la derecha, lo que hace es abrir la libertad para que los creyentes puedan serlo, y de hecho los judíos y protestantes que hay en nuestro país están contentos porque de repente se abre la libertad, pero por otro lado su conflicto con la hegemonía es intentar tirar la hegemonía como sea. Entonces, si veis ahí el artículo 27 de la Constitución de la República, es un artículo firmado, o sea, la libertad de conciencia, el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública. Los cementerios pasan de ser católicos a ser civiles, no podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos, o sea, abre la creencia a cualquiera. Por otro lado, lo que hace es promulgar una serie de leyes por la cual empieza a ponerle pegas, disuelve algunas órdenes religiosas. Es el conflicto de la hegemonía, intenta tirar la columna como puede. Entonces, en ese conflicto lo que ocurre es que pasada la República aparece de nuevo la dictadura, que lo que intenta es asegurar esa dinámica hegemónica y vuelve a la dinámica de los reyes católicos, y entonces los pecados vuelven a ser delitos, que esa es la dinámica, digamos, donde juntas. Por ejemplo, durante el franquismo, los tribunales eclesiásticos y los tribunales civiles tenían la misma potestad. O sea, un tribunal eclesiástico que condenaba alguna cuestión que tenía que ver con la religión tenía un componente civil, o sea, estaba hecho y era justicia. Entonces, vuelve a juntar pecados y delitos, mantiene la hegemonía y lo que intenta es poner una caja encima de lo que había pasado, la primera hora de secularización. O sea, que como si eso no existiese, pero eso existe. O sea, tú ya tienes ahí un germen de cuestiones que están pasando. Si veis ahí el segundo principio de la ley de principios del movimiento nacional, la nación española considera como timbre de honor y acatamiento de la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación. Entonces, esa es la idea. Y nosotros, para ser ciudadanos, tenemos que ser católicos. Es que esta tiene vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el franquismo? Es recuperar lo que habían hecho los reyes católicos y lo trae aquí. Yo una vez, cuando empecé a trabajar en estos temas, le pregunté a mi madre que para ella, ¿qué era ser español? Entonces ella me lo dijo muy claro: mira, ser español es ser católico, blanco, heterosexual, castellano parlante y conservador, no de derechas, sino del que manda. Porque cuando ella tenía 25 años, si no eras católico, heterosexual, castellano parlante y conservador, estabas fuera de la ley, no mal visto, sino fuera de la ley. O sea, si tú eres homosexual, estás fuera de la ley; si hablas en euskera, estás fuera de la ley; y si eres protestante, estás fuera de la ley. Fuera de la ley es que se te aplica la justicia penal. Entonces, ¿qué es lo que hizo el franquismo? Es unir
todas estas dinámicas en una sola dinámica y pasarla a ley. Entonces, ¿los españoles qué son? Católicos, castellano parlantes, heterosexuales, patriarcales, porque las mujeres no tienen derechos en algunas cuestiones, como abrir una cuenta bancaria o sacarse el carnet de conducir, y son afines al régimen, no digamos de derecha, sino del que está mandando. Y eso es así. Entonces, se vuelve la dinámica de los reyes católicos, pero en la modernidad. Esto pasa hasta el año, ahí está mal, es hasta el año 65, que es el Concilio Vaticano II. Entonces, se producen dos procesos en los años 60. Es el Concilio Vaticano II, por un lado, que la Iglesia abre, digamos, su dinámica, y por otro estamos en pleno momento del desarrollismo. Entonces, empieza a haber coches, el 600, entonces estos dos procesos juntos generan una dinámica que es la segunda ola de secularización. Entonces, la gente empieza a perder ortodoxia y empieza a dejar de practicar. Cada vez se va menos a misa. Pero son dos procesos que se dan a la vez. Entonces, aparece lo que se llama el desinterés por la religión. O sea, la gente, no es que cuando tú le preguntas si es católica, dice, no, yo soy católico, pero bueno, ya no es lo que es, ya es un desinterés. Y la Iglesia, el Concilio Vaticano II, lo que dice es que la Iglesia católica se tiene que abrir. Entonces ya hay un proceso de cambio que al Estado franquista le obliga a sacar una primera ley de libertad religiosa, porque ellos hacen un análisis por el cual, si queremos mantener la lógica hegemónica, que ya veis ahí que empieza a hacer agujeritos, nosotros somos nacionalcatólicos y tenemos que seguir lo que dice la Iglesia Católica, aunque no nos guste. Entonces tengo que sacar una ley de libertad religiosa que dice en el fondo que lo católico sigue siendo lo oficial y se puede hacer el culto en público, y las demás son mantenidas pero en privado. O sea, los cultos del resto de las confesiones se asumen pero en privado. Un caso muy interesante de la embajada alemana. La embajada alemana está en la Castellana. Entonces la embajada alemana quería tener una capilla luterana. Entonces los que dijeron que vale, pero que la entrada no podía estar en la Castellana, porque era demasiado público. Entonces la capilla luterana de la iglesia de la embajada alemana tiene una salida por una callecita que hay que dar una vuelta, ¿no? Y la han mantenido así, si vais, para, bueno, que se vea. Entonces esa era un poco la dinámica. Entonces hay un nuevo proceso. Mirad, esto es un documento que se recuperó del Gabinete de Enlace. El Gabinete de Enlace es esto estaba bajo Fraga, es cuando Fraga es ministro de Información y Turismo, y es la parte policial. Este es el curso que los policías de la Brigada Político-Social del Gabinete de Enlace hacían en su formación. Y este es el manual, el tema 11, que se llama El problema religioso en España. ¿Vale? Esto es, digamos, el curso del tema 11, les examinaban sobre este tema. Entonces, bueno, os he puesto ahí el índice para que os hagáis una idea, es muy largo. Bien, lo que interesa es esta parte de aquí, ¿no? Dice, medidas preventivas, esto es del año 66, un año después de que acabe el Concilio Vaticano II. Dice, medidas preventivas ante la realidad del protestantismo en España. Si hay un sector político de difícil solución en cuanto a medidas posibles efectivas, este es el constituido por el problema de la religión en España. No es posible una decisión rápida y rotunda de carácter unilateral. Dependemos, como católicos y españoles, de la obediencia al Concilio Vaticano II y al Pontífice. Nos amarran las decisiones sobre la libertad religiosa en consejos sobre la unidad de los cristianos y el derecho establecido de que cada persona pueda manifestar sus creencias religiosas sin cortapisa alguna. Es decir, el Vaticano, y nosotros somos católicos, tenemos que seguir. Dice que hay que abrirlo. Pero por otro lado, la legislación española choca abiertamente con estas normas, estableciendo el control de los protestantes en la prohibición de estos actos públicos de proselitismo. Es decir, lo que nos sale a nosotros es seguir haciendo lo que estamos haciendo. Así que lo que ocurre es que se puede decir que estamos en un periodo de vacatio legem. No sabemos si tenemos que pegarles o tenemos que dejarles. Pero al final el régimen tiene que sacar, un año después saca la ley, porque si tú quieres mantener tu identidad, somos católicos, blancos, heterosexuales, castellanos parlantes, tengo que... Y romanos. Mantener esta situación. Enlace que me llama la atención ver ese documento. El Gabinete de Enlace es una cosa que crea Fraga, cuyos archivos son exactamente iguales que los de la película La vida de los otros. Si van a hacer seguimiento de gente públicamente relevante, de gente de la cultura, de periodistas, que de gente
que tenía cierta relevancia pública, y desgraciadamente estos archivos están en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares y no son públicos. O sea, pero ahí es exactamente igual que lo que ocurría en la vida de los otros, pero en la vida de nosotros. ¿De la policía? Sí, es una brigada que crea Fraga, de información, del Ministerio de Información, y se dedica a hacer seguimientos. Hasta el año 78 estuvo funcionando, de gente que públicamente podía tener cierta influencia. Por ejemplo, que ahora ya no es lo que era esta periodista, pero hay un expediente de Mercedes Milán, que en el año 74, después de la Revolución de los Claves en Portugal, en un mapa que había de la península ibérica, en el edificio de Televisión Española en Sant Cugat, encima de Portugal escribe "o territorio liberado". Entonces alguien de allí se chiva y hay un informe, pues, como lo vemos en la película, contando que ha celebrado la Revolución de los Claveles. La echaron de Televisión Española y luego hizo un acto de peloteo del director allí en Barcelona, que es una carta que se conserva también dentro de ese archivo y bueno, fue remitida. Pero me ha llamado la atención porque este gabinete no existe en la bibliografía o la historiografía. O sea, prácticamente se citan los artículos, pero no se sabe la documentación que hay ahí. Y, por ejemplo, sí, pero pueden acceder directamente los interesados, no los historiadores. Sí, sí. Bueno, perdón por la interrupción, pero yo cuando lo he visto digo, era como una cosa que se desconoce porque todavía nadie ha podido entrar de forma generalizada a consultar. ¿No has accedido? Sí. No, era porque lo hizo en Televisión Española. Una familia catalana de renombre muy especial. No, salía un periodista vasco en ese reportaje, salía Serrat, salía Berdemirá, y lo sabrá de las Bordetas, de Gabilondo, de todo el que andaba moviéndose un poco, con quién se iba después del concierto a tomar algo, etcétera, etcétera. Me imagino que una parte pues vigilaban si cumplía sus deberes religiosos. Sí, sí. Este documento, que se consiguió a través de una documentalista, está en un libro, luego os vamos a poner bibliografía, que se llama Nosotros Mártires, que explica un poco toda la idea de las minorías desde la guerra civil hasta la transición, y la documentalista que hizo el libro rebuscó y encontró el curso que la gente del Gabinete de Enlace tenía para las cosas. O sea, el curso es que no tiene... O sea, os he puesto dos, pero el documento no tiene desperdicio. Mirad, la página esta, que no debía estar aquí porque no tiene interés, dice estadísticas de acatólicos. Acatólicos y católicos en el mundo. Y dice la estadística, que es donde se la han sacado, ¿verdad? Y el resumen del policía es: después de 19 siglos de cristianismo, el 67% de la humanidad no es cristiana y el 82% está fuera de la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que un policía del año 66, que iba a hacer seguimientos, aprendía sobre este tema. Y el documento, de verdad que no tiene ningún desperdicio. Entonces, a ver si no me dejéis para atrás, esto ya... Entonces, hasta aquí, no. Mira, a ver si le hace caso. ¿Me ha hecho caso? Sí, ¿verdad, este? Sí. A ver, entonces, porque vamos a hacer una parada para que Damaris hable de lo que significó el tema de la represión en el mundo protestante, cómo está y cómo están ahora. Luego seguiremos. La idea es, vamos a llegar hasta la transición. Entonces, se ha producido un proceso de paso de hegemonía sin sociología, porque la sociología era matada o expulsada, a un proceso en el que se han producido dos oleadas de secularización. La segunda oleada de secularización, tras la ley del 67, donde la cosa se abre, significa que tú ya puedes no ser católico de una manera clara y que las cosas que te dicen desde el púlpito pues ya no te... O
sea, hay que ir, porque hay que ir los domingos a misa, pero ya no es lo que era. Tú ya puedes mostrar un cierto desinterés y la práctica empieza a caer. Entonces, ahí llegamos a la transición. Damaris, tú... Toma. Bueno, vale, gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a empezar diciendo que yo soy española, de padre y madre, de muchas generaciones. Me llamo Damaris, es un nombre muy raro. No soy católica, soy protestante, soy mujer y me considero española, ¿eh? Entonces estoy escuchando a José Manuel y efectivamente los protestantes hemos estado en este país desde los Reyes Católicos y prácticamente exceptuando la Primera República y la Segunda República, el resto más o menos, pero sobre todo la mayor parte de las constituciones hemos estado perseguidos, hemos estado como si no existiéramos, ¿no? Hemos estado en las cárceles, no se nos dejaba trabajar, no se nos dejaba ir a colegios normales, no se nos dejaba estudiar, se nos expulsaba del país, pero así prácticamente exceptuando la Primera República y la Segunda República. Es verdad que la Segunda República es el momento en el que las iglesias protestantes que se habían formado a finales del siglo XIX, en ese momento idílico, digamos, en el que se forman las primeras iglesias, empiezan a tener sus lugares de culto, pero siempre porque se hacía a través de los extranjeros que no eran católicos. Pero claro, esos extranjeros estaban aquí, muchos misioneros y pastores venían aquí a evangelizar España y luego también había muchos españoles protestantes. En la República fue la época más gloriosa, entre comillas, que tuvimos los protestantes, porque fue en el momento en que los lugares de culto se abrieron, teníamos escuelas, hospitales, se nos dejaba entrar en las cárceles para una asistencia tanto sanitaria como una asistencia psicológica. Es decir, los protestantes empezamos a adquirir también inmuebles importantes, grandes terrenos, y empezamos a ocupar puestos y sobre todo empezamos a ser tratados con dignidad. No éramos simples disidentes, sino que éramos españoles tratados con dignidad y con la libertad de conciencia y con un espíritu crítico en el que coincidíamos con la República. En ese momento las escuelas que había en España eran 50, había una escuela en cada barrio, 50, me refiero que en cada lugar donde había una iglesia había una escuela en la que la sangre, o sea, como digo, la letra con sangre entra estaba totalmente descartado y seguíamos pues un poquito la línea de las escuelas plurales, escuelas mixtas y escuelas en la línea de la institución libre de enseñanza. O sea, podemos decir que en la República. Pero ¿qué pasó? Después de la guerra, a partir del año, cuando llega el franquismo, entramos en un periodo de total y absoluta intolerancia. Total y absoluta intolerancia. Se empezaron a expropiar terrenos, empezaron a expulsar a pastores, se empezó a meter en la cárcel a todo aquel que no estaba de acuerdo, se empezó a prohibir tener reuniones en las mismas casas, no se admitían los matrimonios entre protestantes, no se daban los pasaportes, había muchísimos problemas para encontrar trabajo, para estudiar carreras también, era una complicación. Entonces, todo este tiempo de intolerancia, nosotros estábamos comparados como unos auténticos, y además la definición eran unos herejes, rojos y masones. Y efectivamente, en nuestras cárceles coincidíamos pastores, rojos, gente de libre pensamiento y masones. Porque es verdad también que los pastores en aquel tiempo eran la gente que estaba formada, eran de los que en aquella época tenían un nivel educativo muchísimo más alto que otros porque habían salido a estudiar fuera de nuestras fronteras, y entonces se les tachó también de masones, y eran masones. Eran gente que tenía criterio, sabía un nivel cultural muy alto. Todo este tiempo de intolerancia duró hasta los años 60 y pico. Yo puedo contar que mis padres tuvieron que casarse en Suiza porque aquí no podían casarse, eran protestantes. Entonces,
entonces o se cansaban a las 6 de la mañana cuando nadie les viera, o si no, no se podían casar. Se casaron en Suiza, en Ginebra, y cuando nací yo, el matrimonio estaba reconocido en toda Europa, pero en España no estaba reconocido. Y yo durante los primeros años, hasta el año 62, que reconocieron el matrimonio de mis padres, yo era una hija natural, no tenía ningún tipo de, que llamamos en España, pero bueno. Una de las cosas más curiosas que a mí, según fui creciendo, me llamó la atención, eran los cementerios civiles. No se dejaba a ningún protestante ser enterrado en el mismo cementerio que el resto de los españoles, como si fuéramos como si tuviéramos la rabia o la tiña. Entonces, no sé si conocéis el cementerio civil de Madrid, que está enfrente de la Almudena, donde está enterrado Pablo Iglesias, Dolores Evarruri, todos los socialistas, comunistas, los presidentes de la República en España están enterrados en el cementerio civil. Y ahí están enterradas las grandes familias protestantes, los extranjeros. Ahí están enterrados los grandes pastores. Y ahí también están enterrados mis padres y mi familia anterior, ¿no? Yo soy de cuarta generación de familia protestante. Era una vergüenza. Y en algunos pueblos en los que no podían tener un cementerio civil, se hacía una especie de tapia y se ponía, se enterraban a los protestantes, se enterraba fuera, pues no vaya a ser que los huesos de los protestantes fueran a contagiar a los de la Iglesia Católica. En aquellos años se vivieron, bueno, hay situaciones en las que yo os puedo contar que mi padre, que venía era un católico, venía de la Iglesia, o sea, su familia era católica apostólica romana, había nacido en Úbeda y allí, pues mi abuelo era un teniente de la República que tenía muy mala uva, vivió siempre muy bien, era muy egoísta, pero era católico, curioso. Entonces mi padre se escapó y conoció una pequeña iglesia porque Acción Católica en aquel momento, pues se pasaba tanta hambre, les daba dinero, les daba una merienda si iban a esa pequeña comunidad pequeñita donde había una señora leyendo la Biblia y cantando himnos a dar golpes, tirar piedras y fastidiar, ¿no? Entonces así conoció él una iglesia que luego él más tarde fue pastor protestante y estudió en Suiza y de hecho fue uno de los pastores que ha muerto hace 8 años. Eran tiempos en los que cuando se iban por los pueblos, el cura del pueblo, recordamos también en el pueblo de Camuñas, yo era muy pequeña pero me lo han contado siempre, había una familia que era protestante, iban a hablar, les juntaban los vecinos y tal cual, y el cura les decía a los que estaban, un 600, hablaba de un 600, el pastor iba en un 600 y cuando salió de hacer la reunión o de hacer el culto o de estar hablando con la gente, tenía las 4 ruedas pinchadas. O les tiraban piedras al coche. O sea, es muy curioso lo mal que lo pasaron. Mi padre estuvo en el calabozo durante 2 meses porque en el servicio militar no se arrodilló no se rindió armas delante de la Virgen. Claro, cuando caminamos, bueno, total, que le metieron en el calabozo, pero y además llevado como con escopetas o con los cementerios, que yo de armas no entiendo mucho, como si fuera un auténtico criminal. Simplemente porque pensaba de distinta manera. Bueno, yo no sé si luego voy a seguir contando. Sí, muy reconocido en Salamanca, lo matan y está... Entonces es interesante porque él, la mujer a Tirana Coco le manda una nota a Unamuno pidiendo que le ayude a sacarlo. Y se la dan a la entrada del rectorado de la universidad. Entonces cuando Millán Estray le está diciendo las barbaridades que le está diciendo, las notas de venceréis pero no convenceréis, las está tomando en la parte de atrás de la carta de la mujer de Tirano Coco que le está pidiendo que por favor le ayude. Obviamente no puede ayudarle y matan. Como mataron unos cuantos porque era parte del sistema. Hablábamos antes que gran parte, cuando llega la República, gran parte de los comisarios de propaganda eran pastores porque hablaban bien. Entonces, como hablaban bien, pues se sumaron a la causa, ¿no? Esta es una carta que no es de protestantes, que es de un testigo de Jehová del año 37, 19 años, se llamaba Antonio Gargallo. Es una carta simpática, simpática, no sé si muy simpática. Dice, querida madre y hermana, hace días que no sabéis nada de mí, pero
Decía que la causa, hace 2 o 3 días dije en el cuartel que no podía coger las armas. Él está en el ejército franquista, entonces le han dicho que lo reclutan y él dice que como es testigo de Jehová no va a coger las armas. Dice que no pedía coger las armas y me amenazaron y entonces deserté. No me he despedido de vosotras porque se dice que fusilan a los familiares de los desertores. Pues por si acaso, no sabiéndolo tú, no podían hacerte nada. Dice, me han detenido y sin oírme siquiera me han condenado a muerte y esta noche dejo de vivir en la tierra. No te aflijas ni llores porque te he desobedecido, pero he obedecido a Dios. Eres un chaval, ¿no? Después de todo, pienso, porque si Dios quiere pasarme a una nueva y mejor vida. Tú eres muy católica, pero no tienes tanta fe como yo. Bueno, o sea, al final al chaval lo fusilan porque decide, él es testigo de Jehová y firma al final. Un casito más que estábamos antes hablando, un caso ejemplo de lo que pasaba. Claro, lo que había era un hostigamiento hacia las minorías, a los judíos también. Por ejemplo, a los judíos lo que les hicieron nada más terminar la guerra fue, como los matrimonios, como decía Damaris, no están reconocidos, entonces los hijos que tienes, el matrimonio que te has hecho por lo civil durante la República, el matrimonio no vale. Tus hijos son ilegítimos y el Estado te quita a los hijos. Entonces a los judíos les daban una semana para casarse por la iglesia. Y si no, tenían que irse del país con los hijos. Entonces gran parte de la migración de judíos de final de la guerra a Argentina tiene que ver con gente que decide no traicionar sus creencias, pero no quiere perder a sus hijos, porque sus hijos son expósitos y son asumidos directamente por el Estado. Este es el caso de Moisés Campos. Moisés Campos, para hacer una película, este es un prejubilado de banca que decide en algún momento buscar su historia. Entonces él es hijo de una mujer que tiene o sea, su madre no le puede tener, entonces lo manda con una tía que es pastora en el Colegio del Porvenir. El Colegio del Porvenir donde trabaja Damaris. Si ubicáis el colegio está entre Cuatro Caminos y Quevedo. A la derecha hay un edificio mudéjar. Ese es el colegio el Porvenir, que es un colegio histórico de los protestantes. Es lo que nosotros decimos, es el andén 8,5 de Harry Potter. Está ahí, pero nunca lo has visto. Pero es historia, ahora cuento la historia. Los niños estaban ahí, pero en cualquier momento alguien podía sacarlo. Entonces, Moisés Campos, con 7 años, alguien dice que ese niño no está educado por la Iglesia Católica, lo tienen que sacar. Entonces le denuncian por ejemplos corruptores. Entonces lo que hacen es sacarlo de ahí y llevarlo. Sí, entran a clase y se lo llevan de clase con 7 años y lo sacan. El Tribunal de Menores les sentencia por ejemplos corruptores y se decide que no van a devolver al niño hasta que no se asegure que va a ser educado por la fe católica o cumpla 21 años. Entonces Moisés Campos se pasa de asilo de golfos y maleantes en asilo de golfos y maleantes por toda España y su familia va detrás a ver si lo puede ver. Hasta que una vez, ya con 21 años, sale y la familia le está esperando. Él piensa que los niños, o sea, que su familia lo ha abandonado. Obviamente, ahora lo que ha hecho ha sido buscar todo su expediente, ya que está prejubilado y tiene tiempo, de cuál es el sistema. Realmente es interesante el expediente. Hay una parte que dice, me voy a poner las gafas, dice que ni los ejemplos corruptores son causa de producción. Es que no veo. Bueno, lo que dice es que hasta que no se asegure, está ahí, que hasta que no se asegure que va a ser educado por lo católico, no puede volver. Es un ejemplo de otros cuantos que había en ese momento. O sea, de niños que eran retenidos, judíos o protestantes, porque no iban a ser formados por la fe católica. Yo quería comentar también que la geografía madrileña está llena de huellas de eso. Por ejemplo, detrás de lo que era el mercado de Barceló está la catedral anglicana y en los años 50, cuando se construyó el mercado de Barceló y la recogida de basuras no era como es hoy, pues justo pusieron el depósito de basura en la puerta de la catedral. Una medida que tomó el alcalde franquista de entonces para, bueno, lo digo como una curiosidad de hasta qué punto en algo así como la arquitectura de un mercado estaba operando esa misma persecución de que aquí la única iglesia era la católica, ¿no? Y esta catedral, que tiene una historia por escribir, durante la guerra tuvo comedores para niños, quiero decir, participaron activamente en la defensa de Madrid, podemos decir, y es un sitio que merece la pena visitar, porque no solo por el archivo que tiene una revista que se publicaba durante la guerra semanalmente, ¿no? Sino por la memoria de todo lo que hicieron desde un punto de vista progresista, ¿no? Desde gente que financiaba escuelas, quiero decir, a mí me choca mucho porque no forma parte de mi historia esto, porque no lo conozco, precisamente porque
me han educado en esa única visión religiosa, pero incluso han evitado la posibilidad de ver que la religión puede ser de otra manera, ¿no? Que hay gente que puede ser hasta progresista incluso, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos humanos, por ejemplo. No es que pueda ser progresista, es que es progresista. La historia del porvenir es una historia que viene de una familia, los Flinders, una familia alemana, que en aquel tiempo, como él ha dicho, muchas instituciones y gente extranjera protestante venía a ayudar, sobre todo a realizar una labor social, ¿no? Y educativa. Entonces el Colegio Porvenir surge a finales del siglo XIX y como una escuela mixta, como una escuela en la que la alternativa a la educación que había en aquel tiempo, la educación católica, nosotros los protestantes era una forma de dar respuesta a una serie de necesidades, porque la visión, el concepto que nosotros tenemos de persona no tiene que ver nada con la Iglesia Católica. Entonces surge este colegio para enseñar a los niños y surge también un internado. Muchas familias que viven en los pueblos no tienen medios económicos para poder dar educación a sus hijos, y entonces los tiene a Madrid, y el Porvenir se convierte en uno de los internados que durante muchísimos años, ahora ya no es internado, ahora ya es un colegio concertado, y durante muchos años fue... Y se libró en la guerra civil, y se libró en otras cosas, se mantuvo porque era una obra alemana que pertenecía a una asociación alemana. Se fue librando. Más tarde, como el tema de la educación nos preocupa, pues surge en plenos años 63, 64, en los años 60, en plena época franquista, donde estamos perseguidos todos, me refiero a todos los que no éramos católicos, ¿no? Surge otro colegio también para ser la alternativa en educación a lo que se estaba dando antes, ¿no? Entonces esos colegios son colegios mixtos, se da la coeducación. En aquellos tiempos, sabéis que había colegios de chicas, colegios de chicos, el Instituto López de Vega, el Instituto Carrera Cineros, etcétera, etcétera. Y estos colegios, este colegio Juan de Valdés surge para dar una alternativa educativa en la que confluyan y se desarrollen los niños en una libertad de pensamiento, en un espíritu crítico, en una tolerancia, un respeto hacia los demás, hacia lo diferente, a lo que no es lo mismo que tú, y esa pluralidad le da una riqueza a la escuela tremenda. Esta escuela, que empezó siendo muy pequeñita, está financiada con la ayuda de organizaciones extranjeras, de Suiza, de Alemania, de Holanda, porque era un proyecto social importante. Y este colegio, durante toda la década de los 60, estuvo totalmente, no se reconocía, estaba en la clandestinidad. No se podía, los chicos se examinaban libres, las chicas también, tenían que irse a determinados lugares. Llevaba el nombre de Juan de Valdés, el nombre del primer reformador español. Y en la puerta ponía Colegio Evangélico Juan de Valdés. Esto era como un desafío a todo lo que pasaba por ahí. Pero afortunadamente este colegio ha sobrevivido, y tanto Juan de Valdés como el Porvenir son los únicos colegios protestantes que hay en Madrid y en España, y que han conseguido superar la época franquista y lo que viene, y esperemos superar lo que venga. Y cambiaron porque la represión franquista fue sobre la ideología, fue sobre la religión, fue sobre la condición sexual, o sea, fue muchos tipos de represiones, todas tenían la misma intención. Entonces, luego, como vamos a tener bastante rato para debatir, realmente este tema nos dejamos ahí un montón de cositas que son interesantes. Entonces, llegamos al año 75, y del año 75 hasta aquí lo que tenemos son tres procesos bastante complejos. Uno es que se produce un nuevo cambio sociológico. El segundo es que se produce una absoluta locura legislativa bajo la idea del gato pardo, que todo se mueva para que todo quede exactamente igual, y hay un tercer sistema, que es que el imaginario colectivo sobre el tema religioso casi no cambia. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, lo que se produce es en el cambio sociológico son tres elementos. Primero es una tercera ola de secularización. Entonces, si antes lo que la gente perdía el desinterés, ahora lo que se produce es una esculturización de la religión. Esto tiene que ver con que la gente ya no sabe de dónde vienen las cosas. O
sea, si tú coges a un niño de 7 años que no va a clase de religión y su familia no es católica, no le ha formado, él va a poner un Belén siempre, pero ya no sabe de dónde viene el Belén. O sea, se ha producido una ruptura de la dinámica cultural. Entonces, la religión ha generado cultura porque los belenes son belenes, pero la gente ya no sabe de dónde vienen los belenes. Hicimos una prueba hace unos años con niños de una escuela primaria de Barcelona. Entonces, tenían que montar un belén y les dábamos, además de las piezas normales, algunas piezas más. Entonces, les dábamos un cerdo. Entonces, lo que hacían era colocar el cerdo con la vaca y el buey, porque tenía bastante lógica, ¿no? El Caganet no deja de ser una aportación cultural, una cosa de cortar una dinámica cultural. Entonces se empieza a producir una dinámica de corte de la cultura. Eso en términos hegemónicos es bastante complejo, porque rompe bastante hegemonía. Luego veremos el tema de las inmatriculaciones, qué significa en estos términos. Pero se está produciendo un proceso de pérdida de la dinámica. Tú rompes ahí y lo que pierdes es mucho peso sobre lo que dices. Seguramente la pelea por las clases de religión en la escuela tiene que ver con esta dinámica. Entonces, ese es un tema. Ya pasamos del desinterés por la religión a la indiferencia por el tema religioso. Y el segundo proceso que se da es... bueno, aquí lo veis, para que os hagáis una idea. Este es el cuadro de... ¿no sé si se ve ahí? Sí. De cuándo cambian los matrimonios civiles. Son más que los matrimonios religiosos, ¿no? Es desde el año 2008. Es obvio que la gente se casa menos y la gente se casa más por lo civil. ¿Por qué es esto? Pues porque a partir de hace pocos años los matrimonios civiles pasan de ser un sitio cutre, donde tú entras a un juzgado, que hay un despacho y alguien te casa, a ser en la Casa de la Panadería en Madrid. Entonces, la gente que se casa busca solemnidad, porque de hecho lo que ha hecho en algún momento la religión es cooptar los ritos de tránsito. Los ritos de tránsito tradicionales es que tú presentas a tu hijo cuando nace, que cazas un león cuando te haces mayor, que te casas y entras en sociedad, que tienes hijos y luego te mueres. Esos son ritos de tránsito. Todas las tribus tienen eso. Lo que ha hecho en algún momento la religión es cooptar los ritos de tránsito. Pero el rito de tránsito de casarse es fundamental. La gente no quiere casarse cutre, quiere casarse bien. En el momento que tú pones un espacio solemne de casarse, la gente pasa a casarse en un sitio solemne, y entonces esculturiza la dinámica. Si vas a Rivas tiene un salón que es el salón de bodas, que el ayuntamiento ya lo hizo, ¿no? Pues tú vas a Santander, uno de los sitios donde más se disparan las bodas civiles es Santander, porque el ayuntamiento casa en la Magdalena. Entonces casarte en el Palacio de la Magdalena es mucho más interesante que casarte en la catedral. Sitio tiene, ¿no? Pero no, o sea, ese es el cambio. Entonces, se produce ese primer tema. Obviamente sigue bajando el número de los creyentes. Esos son datos del FIS 2005-2014. El FIS juega con una encuesta muy... que no se ajusta, donde te preguntas si usted es católico o otra cosa. Si es otra cosa, ¿qué cosa es? Antes decía, pues es usted judío, musulmán, protestante o ateo. Y dices, hombre, ateo, yo qué sé, pongo un Belén. ¿Qué católicos tiene? Dice, pues tengo católicos practicantes, poco practicantes o nada, póngame de esos. Entonces, con esa encuesta, obviamente, te sale que hay muchos católicos. Pero si tú preguntas cuántos practican, es decir, que eso también está en cuestión, cuántos van a misa, la cuestión ya baja mucho. Entonces, ahí veis los datos, cómo ha bajado del 2005 al 2014, preguntado con la primera pregunta. ¿Es usted católico u otra cosa? ¿Vale? Del 79 al 71 en 9 años. No, el CIS sabe lo que hace. Yo te digo que sé lo que digo y sé que sé. Yo te digo que sé lo que digo. Luego lo explico. Entonces, ¿con qué frecuencia asiste usted a misa? Una vez que esta pregunta es solo a los que han dicho que son católicos o de otra confesión, ¿vale? Entonces, los datos que te salen son esos. Que el culto semanal va en un 11% y un culto mensual un 17%. En el año 2005 era un 25%. Ahora vemos el otro punto de la secularización, ¿vale? Que es interesante, porque ir a misa hoy ya no te hace católico. Hay gente que es católica y que no va a misa. Estos son los sondeos del INJUVE. Si estos datos tú los llevas al tema de jóvenes, pues ya el tema cae
profundamente. Curiosamente, el caso de los protestantes no cae, sino que crece. Entonces, en cualquier caso, la idea es, esto está bajando, pero la idea de la modernidad, de que la religión terminará con la ciencia, no es verdad. O sea, llega un momento en que la gente cree y se estabiliza. Entonces, más o menos, un 25% de los españoles en los próximos años van a ser creyentes, de una confesión o de otra. Eso ya puede bajar un poquito, pero eso es una cuestión estable, no va a terminar. Es una realidad que una cuarta parte de los españoles son creyentes. El segundo proceso es que los católicos también se secularizan. Entonces, la jerarquía pierde control sobre la gente por ese desinterés. De hecho, el CIS está en cuestión, que tú vayas a misa te hace católico. El que va a misa es católico, si va semanalmente. Pero hay católicos que se declaran católicos, practicantes, y que no siguen la dinámica jerárquica. Esto ha cambiado mucho y, de hecho, ya hace como 10 años que la conferencia no da órdenes tipo a los diputados a ver qué vais a votar, porque sabe que eso ya no tiene seguimiento. O sea, tú dices a los diputados católicos, esto se vota así, y nadie te hace caso. Entonces, se ha perdido un poco ese tema. Entonces, los púlpitos obviamente han perdido peso. La gente va a misa, pero no escucha como escuchaba en el año 50. Y hay un tercer proceso en este sociológico, es que, además de católicos, hay otras confesiones. Entonces, más o menos un 5% de los españoles practican otras religiones. Estos son números más o menos para que os hagáis una idea de lo que hay en el país. Esto de abajo son fotos de los lugares de culto de Navarra. Son puertas reales. Obviamente los nuevos lugares de culto no tienen el aspecto de una iglesia como la entendemos, sino son otro tipo de lugares de culto. Pero que os hagáis una idea, 1.100.000 musulmanes, 900.000 protestantes, 125.000 testigos de Jehová, ortodoxos, mormones, bueno, hay mucha gente. Y no son extranjeros. Bueno, en el caso de los protestantes es obvio, en el caso de los judíos es obvio, pero en el caso de los musulmanes, el 35% de los musulmanes son españoles. Son españoles. Y porque nacer en Marruecos tampoco te hace musulmán. O sea, pensar que todo marroquí es musulmán es lo mismo que en Marruecos pensar que todo español es católico. Eso no es exactamente así. Y los hijos de los musulmanes no necesariamente son musulmanes, como los hijos de los católicos no necesariamente son católicos, y los hijos de los ateos no necesariamente son ateos, sino que se está generando un proceso de cambio. Lo que sí es seguro es que los hijos de todos esos son españoles y van a vivir aquí y construyen su religión de esa manera. Esto es un cuadro de cómo son los lugares de culto en nuestro país. En nuestro país hay 22.900 parroquias católicas y 6.055 lugares de culto no católicos. ¿Vale? Más o menos 22.900, 23.000 parroquias. Que no pagan el IBI. No pagan el IBI. Los otros tampoco. Ahora ya. Ahora no, pero tampoco pagan el IBI. Para que os hagáis una idea, más o menos, el número de personas que es creyente, difícil saber, el número de lugares de culto es el que es. Entonces, más o menos, de cada 5, 1 es de una confesión que no es católica. Si solo mirásemos lo no católico, esta es la distribución. Lo que hay es 3.400 iglesias evangélicas y mezquitas 1.274. Este es dato interesante porque yo cuando le pregunto a mi madre cuántas mezquitas hay, me dice que 80.000. Entonces no hay 80.000 mezquitas. Además, hay 1.200 mezquitas y tampoco es un tema muy relevante. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de la distribución de cómo está el asunto. Y este es de dónde están distribuidos a nivel nacional. ¿Dónde hay más? En Cataluña hay más. ¿Más qué? Más lugares de culto de confesiones minoritarias. En Andalucía, en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y ahí veis la distribución, dónde se concentran, dónde no se concentran. ¿Lo más claro es católico, lo más oscuro no? No, estos solo son minorías. Los católicos están repartidos por todos los sitios más o menos igual. Más o menos igual. El tema es que esto no es un tema pequeñito, sino que es un tema que no va a crecer más, pero de ese 25% futuro que va a funcionar, pues un 20% puede ser católico y un 5% es de otra confesión, y eso va a ser estable. Entonces, esto es un cuadro para que veáis esto que os decía de que los hijos de una confesión no necesariamente salen de esa confesión.
Este es un cuadro de Metroscopia, con una oleada de encuesta que ha hecho Metroscopia durante los años. Entonces, lo que hace Metroscopia es preguntar a 2.000 inmigrantes de países de mayoría musulmana, ¿vale? Venidos de Marruecos, Túnez, Argelia sobre todo. Entonces, les pregunta si son musulmanes o no. Entonces, a los inmigrantes venidos de esos países ya hay un porcentaje que te dice entre el 12 y el 16 que no lo es. Hay un entre el 33 y el 34 que dice que es practicante regular y entre el 53 y 49, depende de la oleada, que es practicante. Lo de la derecha son los datos que tiene Metroscopia sobre católicos. Entonces, si os dais cuenta, la primera oleada de inmigrantes que viene aquí tiene una creencia bastante parecida a católicos en el 76, que es un 48% de católico practicante, un 29% poco practicante, un 17% no practicante. Esto es mucho especular, pero los hijos de estos se van a aproximar a la dinámica que tenemos ahora seguramente más rápido, porque tú sales de Marruecos, donde la lógica religiosa es parecida a la que teníamos aquí en el 76, que o eres catalán, y cuando sales y las condiciones son otras, tú planteas las cosas de otra manera. Entonces, esta es un poco la idea para que estas cosas que tenemos en la cabeza, de que los musulmanes todos son... O sea, tú seguramente, si tu padre es musulmán, vas a celebrar la fiesta del Cordero. Pero no todo el que celebra Nochebuena con su familia, que me imagino que de aquí seremos todos, somos católicos. Pero la Nochebuena ya forma parte de nuestra dinámica esculturizada cultural. Yo tengo un amigo que se negó a poner un Belén en casa y sus hijas al final acabaron colocando como podían porque se sentían fuera del contexto. Otra cosa es que la niña no tenga ni idea, pero la Navidad es la Navidad. De hecho, nosotros hicimos en otro momento unos cualitativos para entender bien esto de la religión en una casa ocupa en Barcelona, en gente socialdemócrata de Madrid entre 35 y 45 años y en gente mayor en Sevilla, muy católica. Y los de la casa ocupa nos decían que el Belén es sagrado porque es lo que anuncia que empieza la Navidad. Que a ver si vamos a estar con tonterías. Entonces, es importante entender esto. La religión genera cultura, pero una vez que es cultura, hay que... Bueno, entonces, hay un proceso de cambio. Entonces, la sociología ha cambiado mucho. La columna, luego lo vemos, ha crecido. Por otro lado, el tema de la legislación. Llegamos a la transición. Entonces, se aprueba la Constitución. La Constitución dice eso, de ahí se garantiza, no sé por qué se me ha movido. Bueno, se garantiza la libertad ideológica, tal, y ninguna confesión tendrá carácter estatal, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán es que esto es importante, porque ahí aparece lo que dice la Iglesia Católica y las demás confesiones, ¿no? En la cooperación. Entonces, aparece en la Constitución y después, en el año 80, se aprueba la Ley de Libertad Religiosa, que es la primera ley que aprueba un derecho fundamental en España. Curiosamente, esta ley no tiene reglamento. Entonces, como él lo decía Romanones, tú haz las leyes y ya déjame a mí los reglamentos. Entonces, la primera ley, derecho fundamental, no tiene reglamento. ¿Qué significa decir? Bueno, lo dejamos, más o menos sabemos cómo va la cosa, dejémoslo estar. A partir de ahí, tú tienes una ley que no tiene reglamento y se empieza a generar acuerdos. Entonces, la Iglesia Católica firma un concordato que tiene carácter internacional, que se aprueba 6 días antes de que se apruebe la Constitución. La Constitución se vota el 6 de diciembre, se aprueba el 9 de enero, se ratifica el 9 de enero. 6 días antes se ha estado negociando en paralelo y la Iglesia Católica firma su nuevo concordato. Entonces, tú tienes una ley, pero tienes un sistema de pactos que está por encima de la ley. Entonces, digamos, el derecho es igual para todos, pero para mí no. Entonces, con ese tema, lo que ocurre es lo siguiente, es que los judíos, musulmanes y protestantes dicen, claro, es que nosotros también queremos. Entonces, como tú no estás haciendo un sistema de ley, lo que haces es firmar un pacto con ellos, diferente. Que, igual que la Iglesia Católica tiene unos derechos, estos tienen otros derechos. Pueden dar clase de religión, pueden acceder a los hospitales o a las prisiones, todo esto teóricamente, ¿vale? Entonces, porque eso ya tiene rango de ley general. Entonces hay otro grupo que dice, ya hay nosotros, entonces se firma una cosa que se llama el notorio de arraigo, donde entran budistas, ortodoxos, mormones y testigos de Jehová, que tienen otros derechos un poco menos, pero más que el resto, como los hinduistas, que tienen otros. Entonces, la Iglesia juega en Champions League, porque es internacional, primera división es para unos,
primera vez para otros y regional es para otros. Entonces, este sistema que es de locos, si lo llevásemos a un sistema sindical sería, es decir, yo estoy afiliado a comisiones, tengo más derechos tú que estás en UGT. Tú dirías, pero bueno, pues este sistema es así. Entonces, tú tienes la ley aquí y en función de la capacidad de negociación que has tenido, tienes más derechos o menos derechos. ¿A qué te lleva esto? A que cuando tú tienes que aplicar esto en un municipio, el alcalde no sabe ni por dónde... O sea, te dice, bueno, ¿quién eres tú? Si tú eres, yo soy hinduista, a ver, de todos los derechos que tú tienes, ¿cuál es el que tienes? Entonces, es inaplicable. Entonces, si os contase casos de estos, es para Bueno, es que lo normal a los protestantes y a los musulmanes es que les apliquen la normativa de ocio, de cines y discotecas. ¿No? O sea, os reís, pero es así. O sea, tú tienes un derecho, otra cosa es el ejercicio. Entonces tú dices, mira, yo voy a poner aquí un caso poco. Voy a poner una mezquita en un municipio de Alicante, grande, en Torres Altas, un municipio de Alicante. Entonces dice, bueno, venidor, sí. Vamos a poner una mezquita, 80 metros cuadrados. Entonces llega la pareja municipal y dice, ¿qué te aplico? Pues le voy a aplicar cines. ¿De cuántos venís? Dice, hombre, los viernes venimos unos 350, 11 baños. ¿11 baños? Entonces ellos decían, pero si meto 11 baños, ¿dónde nos metemos? Luego le decíamos al alcalde y nos reíamos con el aparejador. Decía, ¿tú has probado ir a una parroquia a hacer pis? Y dice, no hay baño. Entonces, ¿por qué si los católicos vienen orinados, estos no vienen orinados? Sí, pero esa locura es permanente. Otros que eran, a una conocida una iglesia de Filadelfia, de la iglesia gitana, que les intentan dar datos local y les dicen que en el centro no, porque ellos son muy ruidosos. Entonces, que tienen que irse al polígono industrial. Entonces llegan al polígono industrial y le dicen, pero ustedes no son una actividad industrial, ¿no? Entonces, no pueden hacerlo. Entonces, al final, ¿qué deciden? Pues dan de alta en el polígono industrial una cosa que pone salón de bodas, comuniones y banquetes. En el fondo, bueno, alguna boda vamos a celebrar, pero tú tienes que acabar colocándote, o bueno, por ejemplo, enterrar a un musulmán en este país es muy complicado. O sea, en Madrid hay 100.000 musulmanes, 35% españoles. Ellos tienen un par de características para enterrarse, que es mirando a la Meca y tocando tierra, no es muy complicado. El único cementerio adaptado en Madrid es el de Griñón, que ese cementerio es el que Franco le dio a la embajada marroquí para enterrar a la Guardia Mora. Así que cuando un madrileño nacido aquí se quiere enterrar, hay que solicitar a un segundo país que te autorice. Lo que en el fondo le está diciendo a la familia es que tú de aquí no eres. Porque tú tienes que enterrarte porque Marruecos te tiene que dar un permiso. Con un alcalde yo me acuerdo que me decía, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Digo, tenéis que hacer esto, esto y esto. Me decía, ¿y por qué no se entierran como Dios manda? Digo, si básicamente se trata de eso. Solo se trata de que se entierren como Dios manda. Cada uno como, si no es tan complicado. Bueno, casos de estos, de cosas que no cumplen, lo del halal, que es un tema muy interesante. En Cataluña llega el momento del halal, que es la fiesta del cordero, y quieren matar halal. Como los mataderos no están dispuestos para matar halal, y están matando a lo mejor 60.000 corderos. O sea, una barbaridad. Entonces, ¿qué hace la gente? Como no les aseguras que en el matadero es halal, lo mata en la bañera de casa. Entonces, durante 4 años, alguna zona metropolitana de Barcelona se encontraba con un residuo en la depuradora que no estaba preparada. Cuando esto es un buen negocio. O sea, era un buen negocio para los mataderos, un buen negocio para las carnicerías y un seguro desde el punto de vista de la sanidad. Pero era como... Entonces, una cosa es tener un derecho y otra cosa es poder ejercerlo. En cualquier caso, para un ayuntamiento es muy complicado porque tú tienes 4 divisiones y siempre la ley por debajo, ¿eh? O sea, no hay una ley general, sino en función de tu capacidad de pacto, tienes una capacidad o tienes otra capacidad. Yo insisto, llevad este sistema a otro campo cualquiera, al sindicato, al político, al de los partidos, al de los teatros, al de la liga de fútbol. O sea, tú si eres del Madrid partes con 15 puntos y si eres del Atleti solo con 2. ¿No? ¿Pero por qué? Qué feo que digas eso. Bien, entonces... No, yo quería añadir Sí. a lo que estás diciendo que en mi casa tengo un piano, pero no tengo licencia para ello, ni me ha hecho falta.
Pues entonces hay que ampliar la licencia. Y el problema está en que nos aplican el grupo 4, que es el de las discotecas. Entonces tenemos que ampliar una licencia, gastarnos un dineral, nos han denunciado y la FEREDE, que luego hablaremos de lo que es la FEREDE está trabajando en este caso. No, vamos a ver, calcularlo por decibelios pero no porque pertenezcamos a un grupo, al grupo 4. Por ir acabando y que hablamos, porque esto es un tema interesante. Entonces, lo que nos pasa ahora es un cambio sociológico muy grande, muy grande, que ha cambiado, que a la gente que no es creyente esto le interesa muy poco ya, le es indiferente y la creencia ha cambiado. Por otro lado, tenemos un sistema legal, pues ese que os he contado. Y el tercer elemento es un tema del imaginario bastante poco evolucionado. Veíamos antes que este era nuestro imaginario franquista. El imaginario ahora ha cambiado sobre algunas otras cuestiones. No sé por qué hace esto, pero bueno, igual. Es decir, hoy vamos transitando, se puede hablar en euskera, en catalán, y todavía no estamos en el nivel que seguramente debiéramos, pero hemos hecho un tránsito ahí, hemos transitado con el tema del género, vamos transitando, se puede de derechas de izquierdas, igual no se puede ser no merece la pena ser de nada, pero o sea, estamos hablando en términos políticos, pero en términos de religión, la transición no la hemos hecho. Entonces, se sigue teniendo un imaginario sobre el hecho religioso muy parecido al que nos ha quedado desde el tema del franquismo. Entonces, hay una idea de que España se divide en dos, que es clericales y anticlericales, lo cual no es cierto. Hay un segundo tema, que es que la religión es una cuestión privada. Entonces, la religión es una cuestión privada como lo es ser de Podemos. O sea, ser de Podemos es una cuestión privada, pero cuando 100 de Podemos se reúnen en la plaza para dar un mitin, hay un factor público que es que el Estado tiene que asegurar que ese derecho se puede ejercer, porque es un derecho fundamental, que es un derecho de participación política. Cuando alguien sale a una procesión católica, la creencia de cada uno es particular, es privada, pero cuando intentan ejercer un derecho fundamental, alguien tiene que asegurar que no pase nada. Igual pasa cuando se viene al Bernabéu. O sea, tú le preguntas a un alcalde, cuando se viene al estadio, ¿qué haces? Hombre, pues saco a la policía y saco al SAMUR por si pasa algo. Y ser del Madrid no es un derecho fundamental todavía. Puede ser, pero no lo es. Pero ser protestante, judío o católico es un derecho fundamental. Y ser de Podemos, de Izquierda Unida o de PTB es un derecho fundamental. Entonces, hay un tema que hemos cruzado ahí. Hay un tema que tiene que ver con que todos los que no son católicos son de fuera. Son extranjeros. Entonces, hay que integrarlo. No, la religión se normaliza y la inmigración se integra. Bueno, el tema de los usos y las normas, que es muy interesante. De repente, nuevas confesiones traen nuevos usos que, si están dentro de las normas, pues son posibles. O sea, si tú quieres llevar un pañuelo y está dentro de la norma, puedes llevarlo. Si quieres llevar un niqab y entrar en un colegio, no puedes, porque no puedes entrar vestido de Batman en un sitio público, porque la ley del 92 lo dice. Entonces, si tú quieres hacer una torre más alta de lo que dice la normativa, pues no puedes. Ahora, cuando tú empiezas a legislar para evitar los usos de otros sobre tus normas, tienes un problema. Problemas como estas normativas que ha habido sobre el uso de burkas, esas que sacaron en Gerona, si se acordáis de esto. ¿Cuántos burkas hay en España? ¿Cuántos? Ninguno. No hay ninguno. Y niqabs, que son estos negros con... ¿Cuántos calculáis? Sí, unos 230 más o menos. Si queréis verlos en Madrid, el mejor sitio es en La Moraleja, en el centro comercial de La Moraleja, porque ahí todas las princesas saudíes van a comprar. En el Sánchez Romero, o sea, ahí lo vais a encontrar. En Carabanchel, seguramente con más dificultad, pero es muy poquito, o sea, no es un problema. Sin embargo, tú lo que ha hecho la sociedad es legislar sobre los usos. Entonces, hacerlo a la americana. Los americanos siempre legislan sobre potenciales problemas. Prohíben aparcar elefantes, por si acaso algún día va a haber un elefante. La sociedad europea nunca legisla sobre potenciales problemas, sino sobre problemas que tiene. Entonces hemos cambiado nuestro sistema de legislar. Y hemos cambiado, por ejemplo, con el tema de los minaretes de Suiza. ¿Os acordáis el referéndum que hubo para ver si podía haber minaretes o no? En Suiza hay 8 minaretes, nada más. Entonces lo que hacen es un referéndum preguntando si se puede tener minaretes. Entonces la primera pregunta no era si se puede tener minaretes, sino que el minarete fuera más bajo que la torre cristiana más baja. Que si esto lo coge Freud, es decir, la pueden tener
larga, pero el que más larga de ellos la tenga, que la tenga más corta que el que más corta de nosotros la tenga. Entonces tú al final legislas sobre una cosa que no tiene ningún sentido y vuelves 200 años atrás, porque hace 200 años que en Europa los sujetos no delinquen las personas. Antes en el ejército delinquían los sujetos, un fusil se disparaba y el fusil estaba arrestado. Entonces ahora volvemos y arrestamos al minarete. Bien, entonces, volviendo al tema. Bueno, ahora también pasa, ¿eh? ¿Qué? Sí. Arrestan sobres y no arrestan. Entonces, tenemos tres procesos que no están cuadrando. Un cambio sociológico, que es una tercera secularización y llegan las minorías. Una ley que no cuadra, una legislación que no cuadra y un imaginario bastante desajustado, que nosotros mismos tenemos. Hoy, cuando venía aquí me decía una compañera, y voy a hablar sobre la historia de la religión, dice, ¿pero qué religión la nuestra? Estás absolutamente atea. Y digo, pues de esto estamos hablando, de la nuestra. ¿No? ¿De quién es la? O sea, entonces, la hegemonía, que está bastante agujereada, se está sujetando sobre estas dos cuestiones. Cada vez que alguien dice vamos a denunciar los acuerdos, lo que hace es alimentar una dinámica complicada. Lo que hay que hacer es que la sociología caiga encima de la hegemonía, porque esto hay que colocarlo de otra manera. Entonces, por ir terminando, para que podamos hablar, ¿qué es lo siguiente? Poner a la religión en el ámbito de otras dinámicas sociológicas. ¿No? Yo decía un día a un alcalde, ¿qué tengo que hacer? Pues, ¿tienes un consejo de participación ciudadana? Y dices, sí. ¿Quién está? Pues la Peña Taurina, el equipo de fútbol, el no sé qué. ¿Quién más te falta? La parroquia, la iglesia evangélica. O sea, darles el espacio. O sea, quítalos de la hegemonía y llévalos a la sociología. O sea, a lo que es, que los españoles creen, les gustan los toros, a unos sí, a otros no, a otros les gusta el atletismo y a otros pescan y cazan. Entonces, y terminar de esa manera con la dinámica hegemónica. A partir de ahí tú lees otras cosas. Obviamente necesitamos un nuevo marco legislativo que esté por encima de los pactos, o sea, esto es igual para todos, porque si no, tú sigues. La dinámica clerical, una cuestión interesante, le interesa alimentar a alguna gente. De hecho, el único documento que todos vemos es la declaración de la renta. Y todos firmamos. La última pregunta que te hace la declaración de la renta es si eres clerical o anticlerical. Es si tú eres de las ONGs o eres de la iglesia, que es la pregunta que me hacían en el instituto. ¿Tú de qué eres? ¿De ética o de religión? Porque en este país se puede ser de dos maneras. No, en este país no se puede ser de dos maneras. Se puede ser de una y luego hay gente que cree en esto, gente que vota esto, gente que juega esto. Pero no se puede ser de dos maneras, se puede ser de una manera. Entonces, generar un nuevo marco legislativo, un marco económico. El culto no tiene por qué ser financiado. Otra cosa es que la catedral de Burgos no se caiga, pero el curso no tiene que ser financiado, un nuevo marco educativo y un nuevo marco en el imaginario, que tiene que ver con los funerales de Estado. Cuando la gente dice, el funeral de Estado, no existen en España funerales de Estado. Entonces, cuando pasa algo, la Iglesia Católica convoca un funeral. Mira, cuando el caso de Spanair, que falleció un pastor bautista, entonces, de Canarias. Entonces, la Iglesia Católica convoca un funeral de Estado. Entonces, en algunas conversaciones con algunos partidos políticos de izquierda, yo decía, pero si me preguntan, ¿es un funeral? No es de Estado, no lo convoca el gobierno. Y alguien me dijo, sí, pero cualquiera no va. Entonces, como eso te pasa, monta un acto civil, pero tienes que legislarlo, no hay ninguna legislación sobre ese tema. Tienes que transitar las cuestiones que generan hegemonía, porque si no siempre vas a manejar la hegemonía. Y ya termino. Todo el tema de las inmatriculaciones, estas de que se quedan con las ermitas, todo eso, más que con el dinero, tiene que ver con la hegemonía. Porque una ermita que te quedas no la vas a vender, pero algunas casas sí van a vender, pero la mayoría de las cuestiones no es. En la medida que la cultura se separa de la religión, pero la fiesta del pueblo es San Cosme, porque eso ya puedes decir lo que quieres, la fiesta de San Cosme, pero ya la gente no sabe quién es San Cosme. En la medida que yo me quedo con la ermita, yo puedo decir mañana cómo es la fiesta de San Cosme. O sea, yo tengo que tener un cierto control de la hegemonía, porque ya se me está escapando. Entonces, bueno, hay una serie de dinámicas que se están produciendo. Yo creo que ya está, porque si no, no va a dar tiempo ahora. ¿Ya? Sí, solo esto para luego. Si bueno, yo me gustaría añadir que en esta historia de hegemonías y en el año 86 las iglesias protestantes tuvieron que formar una federación. En los años 50 se tuvo que formar una comisión de defensa para poder defender los derechos de los protestantes y dar a conocer en el mundo
Europa y fuera en América, lo que estaba pasando con nosotros aquí en España. Pero cuando llega ya la transición, en los años 86, la Administración dice que para poder hacer acuerdos de cooperación con las iglesias protestantes, las iglesias protestantes se tienen que unir y tener un interlocutor válido solo. Entonces se forma una federación en la que entran o que aglutina a todas las distintas denominaciones dentro del mundo evangélico, y esa denominación es la única interlocutora válida para poder firmar acuerdos de cooperación con el Estado. Entonces se forma la CLD y efectivamente en el año 92 se firman unos acuerdos de cooperación. Acuerdos de cooperación que no han resuelto la situación, que parece que estamos mendigando. Se han resuelto algunas cosas, pero actualmente por ejemplo, en la Iglesia Evangélica, en la Iglesia Evangélica Española, en la Bautista, nosotros somos los que tenemos que financiar a los pensionistas, a los pastores jubilados que en tiempos de Franco no pudieron cotizar ni se les consideró ciudadanos que trabajaban aquí como cualquier otro, ¿no? Entonces, todos aquellos años que no cotizaron, pues los tenemos que asumir nosotros nos autofinanciamos, nosotros no recibimos nada del Estado, ¿no? Somos las propias iglesias, las propias comunidades las que con sus colectas y con nuestros proyectos, pues bueno, vamos pagando a nuestros pastores. Pero además tenemos que pagar a los pensionistas. Este problema lo trasladamos tanto a gobiernos de PP, Sabanar, como a gobiernos socialistas. Y no nos hicieron caso, no nos hicieron ningún caso. Hasta que lo llevamos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ahí al final salió la sentencia a favor. Llevamos una demanda de un pastor, de Francisco Manzanas, salió a favor porque era una discriminación a ciudadanos de este país. Pues todavía estamos coleando con el tema, todavía estamos presentando uno a uno los casos de los pastores que se nos quedan, que claro, al final la ley natural acabará con ellos porque se morirán, pero estamos soportando y sobrellevando económicamente esta carga que es totalmente injusta, ¿no? Y estamos en plena época, en el siglo XXI ya, ¿no? RPF, la Iglesia Católica tienes que poner en la casilla o en la Iglesia Católica o tienes que mandarlo a las ONGs, no puedes hacer otra cosa. Y es otro de los temas que está encima de la mesa que tiene que tratar FEDEDE, que es la única interlocutora válida. Pero ¿qué está pasando con la LOMCE? ¿Qué está pasando con la religión? La imposición. ¿Qué retroceso estamos sufriendo otra vez ahora? O sea, es que es una auténtica barbaridad. Hace poco, ya no hace falta que tengamos licencia de apertura de cultos, pero ha sido hace un año. Hasta hace un año teníamos que pedir permiso, teníamos que pedir licencia, teníamos que cumplir unos requisitos, teníamos una serie de historias que no se olvidan a la Iglesia Católica. Los programas de televisión, ¿cuánto tiempo la televisión española o cualquiera de ellas dedica a la Iglesia Católica? La 1. ¿Y cuánto tiempo podemos nosotros tener nada más que un programa en la segunda, los domingos, a unas horas intempestivas? O sea, todavía hay un proceso y vivimos en un momento de total discriminación. Sí, se han firmado acuerdos, pero no estamos a la misma altura que los católicos en cuanto a que somos ciudadanos exactamente igual. Bueno, yo estaba pensando, por ejemplo, Radio Nacional de España todos los días a las 6 de la mañana, todos los días del año, tiene una microsección a las 6 menos 4 minutos que se llama El Alba, me parece, y en la que un sacerdote católico echa un sermón, algo que no ha cambiado en todos estos años, ¿no? Que no debería haber ninguna. Y con lo de la regresión, me estaba acordando antes cuando hablaba de los matrimonios en la República, José Manuel, que también me estaba acordando que también fueron anulados los divorcios. Luego mucha gente tuvo que volver a convivir, porque por decreto, vamos a ver, gente que se había divorciado y tuvo que volver a convivir por decreto. Bueno, vamos a abrir un debate entre los que estáis aquí, algunos iluminados intelectualmente por la reciente medalla de oro de Grupo Alba. Y bueno, a partir de tanto del documental, como siento los que no he visto, o de las intervenciones que hay de aquí, pues a ver si os animáis a comentar algo. Que se lo pasen, ¿no? Sí. ¿Un voluntario para pasar el micrófono? Lo vais pasando. Sí.
sí era un colegio que se creó para que pudieran ir los hijos de familias protestantes que tenían muchísimos problemas para ir a cualquier otro colegio y para que pudieran trabajar maestros protestantes. Entonces se podría decir que el 98% de los niños y de los que trabajaban allí eran evangélicos, con lo cual pues se daba un conocimiento bíblico. El colegio fue creciendo y empezaron a apuntarse niños de familias con un nivel cultural bastante alto por la metodología, ¿no? Entonces empezamos a optar porque estamos convencidos de que el colegio no es el lugar donde se tiene que transmitir ni la fe, ni donde se tiene que transmitir toda esta serie de... O la fe la vives y eso lo tienes que desarrollar en la familia y en la iglesia, pero no en el colegio. En los colegios sí se pueden desarrollar otros valores, que sí son bíblicos, efectivamente, pero que son valores que tienes que enseñar, como el valor de la libertad, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? El colegio, mientras que fue privado y no es reconocido, pues nosotros íbamos dando todo esto. En el momento que nosotros solicitamos ser concertado porque nos vamos a asamblar y la población mayoritariamente es católica, pues optamos por dar ética en algún momento o dar atención educativa o dar otra cosa, ¿no? O historia de las religiones, pero como unas asignaturas que no se evaluaban y no como religión, porque además a este colegio venía cantidad de distintas denominaciones, católicos también, musulmanes, era un colegio al que venían todos. Entonces la religión no será una forma, un estilo se les enseña a los alumnos un estilo de vida en el que sobre todo pues, sean críticos y piensen por sí mismos, tengan opinión propia, ¿no? Que eso entra dentro de nuestra tradición protestante, pero al mismo tiempo no estamos induciendo, ni inculcando, ni haciendo proselitismo en ningún caso con los niños que tenemos delante, ¿no? Fuimos concertados porque cumplimos los requisitos que pedía la Consejería de Educación para concertar, pero no somos colegio religioso, ni nosotros ni el Porvenir. Ahí detrás tenéis has hablado de que no todos los que no son católicos no son extranjeros, que hay muchos nacionales. En la estadística que has puesto, lo he visto la más poderosa de los musulmanes. ¿Qué porcentaje de musulmanes son españoles? ¿No son inmigrantes? 35% ahora. 35%. Más o menos. Piensa que los hijos de los que son... la religión es más estructural, la gente cree, y la migración es un tema coyuntural. Es inmigrante el padre. Los mayas no son inmigrantes. Entonces, los hijos de los inmigrantes, algunos son musulmanes, otros no, y luego hay conversos. No son muchos, pero hay españoles que se han convertido, digamos, españoles, todos los españoles. Y ese tema, los musulmanes no crecen en nuestro país, están en torno a ese 1.100.000 y ahí se van a estabilizar. Lo que sí hacen es españolizarse. Ese millón cada vez es más español. O sea, estamos en un 35 y seguramente en 10 años será un 50%. Oye, perdona, yo te quería hacer una pregunta, a ver si podías comentar un poco el tema de Córdoba, de concretamente la gran catedral de Córdoba. ¿Cómo se va a apoderar la Iglesia Católica de ese monumento? Los catedrales, Eso tiene que ver con lo que hablaba al final del tema de cómo mantienes tú la hegemonía. Cuando empiezas a perder hegemonía porque no te da, empiezas a inmatricular. Y ¿habéis estado en Córdoba últimamente? Yo estuve el verano pasado. Entonces me dieron el nuevo tríptico ese que tienen. O sea, se lo han quedado, es igual, o sea, porque ya lo tenían. En Francia, por ejemplo, todos los monumentos católicos son del Estado. O sea, Notre Dame es del Estado, pero lo gestionan la Iglesia Católica. Entonces, es una situación para la Iglesia Católica muy, muy ventajosa, porque cuando se rompe cualquier cosa, el casero se lo arregla. Sin embargo, aquí se lo ofrecieron y no quiso, porque pierde esa hegemonía. Entonces, se han quedado con la mezquita. Entonces, si vais ahora, veis que ya no es una mezquita, es una catedral. Y de hecho, mezquita fue un tiempo muy pequeño, porque siempre hubo una iglesia de visigoda. Luego un rato que 8 siglos, ya está, pero no. Entonces, lo que están peleando es la hegemonía, no el patrimonio de la Entonces, ha sido como la cerveza Amstel. Primero fue Águila,
luego fue Águila Amstel y ahora veremos Amstel. Pues el primero fue mezquita, luego fue mezquita catedral y hoy los carteles son catedral. Pero el tríptico que te dan dentro es de una catedral. O sea, solo el 20% del tríptico es referente a la mezquita. Entonces, estamos en un tema de la lucha de la hegemonía, que tiene que ver con lo que yo te decía de las fiestas que me quedo con y releo la historia, ¿no? Para que no se pierda este planteamiento de que esto es nacional católico, de que este es el valor. Pero en este caso hay mucho dinero, porque con el costo de la entrada, ese monumento, el más visitado de España, son millones de euros. Mira, yo... Solo un apunte. Hay otro problema ahí. Ha habido muchos problemas en la mezquita de Córdoba con grupos de musulmanes. Es que hay mucha cola. En principio, en el tema de la mezquita se está mezclando, porque incluso se ha intentado hacer en la mezquita unos años, ha habido personas que han venido de fuera. ¿Por aquí? Sí, hay claro. Y ha habido, es que la mezquita de Córdoba en particular, aparte de las autoridades, es que es el control que quieren tener de que no entre nada más que lo quieran, y que los musulmanes que la reivindican, y en algún caso ha habido incluso negociaciones no, pero a intentos, vamos, o a atisbos, y eso lo quieren borrar de plano, aparte del tema, porque había incluso problemas de detenciones dentro de la mezquita. Se han intentado hacer, digamos, no sé cómo lo llaman ellos, pues, sí, un rezo, sí, rezo, sí. Mira, yo hace como 5 años hay un grupo se llama Junta Islámica, que ellos viven, o sea, es un grupo de conversos que están allí en Almodóvar del Río. Hicieron una S de que querían rezar en la mezquita. A mí que me tocaba trabajar en aquel momento en aquellas cosas, me fui a Córdoba a hablar con las comunidades no quieren rezar en la mezquita. O sea, hay 2 comunidades en Córdoba y lo que querían era mejorar su garaje. Querían tener un sitio un poquito más interesante, pero la idea de rezar en la mezquita no es. Lo que pasa es que es verdad que la mezquita de Córdoba es un sitio internacionalmente conocido y hay un montón de turismo de países, de franceses y tal, musulmanes que van allí, y alguno hace un intento de agacharse, pero ya la gente lo que hace es, en vez de hacerlo tan ostentoso, pues se agacha un poco más y lo deja. Y el no dejarles es simplemente por un tema hegemónico, pero la gente no está con la idea de crecer. Mira, yo pongo un ejemplo de la mezquita de los Bermejales. Os suena un conflicto que hubo en Sevilla hace como 6 años. Llega un grupo extranjero y le pide al Ayuntamiento de Sevilla un terreno para hacer una mega mezquita en los Bermejales. En Sevilla hay 2 comunidades pequeñitas, que una tenía un problema de que le iban a quitar el local. Y preguntados, ¿queréis una gran mezquita? No, no queremos una gran mezquita, queremos arreglar esto. Al final se genera un conflicto sobre los Bermejales y no hay mezquita, y Canuté, que reza allí, el delantero del Sevilla, al final acaba comprando el local y se lo alquila esto por 1 euro al mes, para que puedan seguir O sea, las cosas son más sencillas de lo que, en términos de musulmanes, de lo que a veces nos hacen pensar. Y nos hacen pensar esto porque mantener hegemonía y esa teoría de que los musulmanes están a punto de comernos por los pies es útil, sí. ¿Puedo hablar? Bien, a mí una cosa que habéis dicho del concordato, me da la impresión de que el concordato prevalece sobre la Constitución. Tendría que ser al revés, que la Constitución prevalece sobre el concordato. No, he dicho que es preconstitucional. Es preconstitucional. Lo que el concordato prevalece sobre la ley. De hecho, el concordato tiene un carácter internacional y la ley de libertad religiosa tiene un carácter nacional. Entonces tú estás sujeto al Tribunal Internacional si quieres cambiarlo. Entonces tú estás atado. O sea, los acuerdos de musulmanes, judíos y protestantes son leyes que debería prevalecer la Constitución sobre esas cosas privadas, más particulares. Lo que sí que iba a comentar otra cosa sobre las diferentes confesiones es que me ha dado la impresión como si las confesiones no católicas quisieran asimilarse o quisieran tener los privilegios que tiene la Iglesia Católica en lo relativo a la enseñanza, a los espacios en radio, en televisión y tal, cuando la enseñanza debería ser laica, el que quiera tener su religión que la tenga en su iglesia o en su comunidad o en su casa, y los privilegios de aparecer, pues hay alguna actuación interesante, ¿no? Pues, quizá me he explicado mal, no es cuestión de privilegios, ni muchísimo menos, es más, yo defiendo también una educación laica, ¿no? Lo que sí es cierto, lo que yo estaba intentando decir o demostrar, es la gran desigualdad que hay.
la gran desigualdad con que se trata, ¿no? Las cantidades ingentes de dinero y de poder que tiene la Iglesia Católica para quitar, poner, tener terrenos, no pagar impuestos, etcétera, ¿no? Mientras que las minorías como nosotros no tenemos esos privilegios. No queremos tener privilegios, queremos ser considerados ciudadanos, exactamente igual, un ciudadano protestante como un ciudadano católico, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Como un ateo. Efectivamente, estoy hablando de o como un ateo, un agnóstico, un musulmán. Somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos nuestros deberes, pagar nuestros impuestos, también nuestros derechos. Y lo que no podemos es, pues unos tienen todos los derechos o se les dan una serie de privilegios y a otros no, porque todos somos ciudadanos españoles. Yo me considero tan ciudadana española como el que más. Entonces, no quería decir que estemos solicitando los privilegios, porque no es cuestión de privilegios. O sea, también tú haces una idea, o sea, es exactamente, yo tengo otra visión exacta. Si las normas de juego son estas, y tocar o sea, yo también quiero tocar la mano, o sea, coger el balón en el área. O sea, si tú lo puedes tocar, ¿por qué no lo voy a tocar yo? Entonces, si la norma de juego es esta, de que cuanto más presionas hacia arriba, más tienes, pues todo el mundo, obviamente, yo recuerdo hablar con el secretario general de la Federación Protestante y él me dice, aquí tendríamos que poner la ley por encima de todo, quitar la ley concordato y el resto de los acuerdos y empezar a jugar. Pero mientras eso no sea así, yo también quiero un 0-7, claro, porque si no, no... O sea, que esos dos procesos se dan a la vez. O sea, lo que no tiene ningún sentido el sistema, pero mientras este sea el sistema, los otros quieren... Claro, o sea, si jugamos al fútbol, jugamos al fútbol. Mejor jugaremos todos al baloncesto ya, pero mientras sea fútbol, yo también quiero jugar al fútbol. Y eso es un proceso que se está produciendo, ¿eh? Yo quería, para terminar, decir una cosa práctica que, pensando que hay a lo mejor de varias religiones aquí, es que una forma que a mí se me ocurre de poner en evidencia las guerras es que todos los patriarcas de las religiones o los prebostes pues se pusieran de acuerdo para no dar las bendiciones cuando van soldaditos a la guerra, ni invocar a Dios para ir a la guerra, ni cuando vuelven los cadáveres de cada una de sus patrias y que tienen una religión determinada, pues todos les bendicen y les hacen los honores. Si se pusiesen de acuerdo los que mandan en todas las religiones para hacer eso, no cabe duda que los políticos se verían muy comprometidos para justificar las guerras. Solo una cuestión también que yo creo que es interesante en esto de la cultura. A veces pensamos que todas las confesiones son como la Iglesia Católica, que hay alguien que manda. En los evangélicos hay otras que no. Claro, solo hay una, o sea, hay parejas en las que hay el jerárquico. En el resto, por ejemplo, en el mundo musulmán sería muy difícil que alguien diera una orden sobre algo, porque nadie lo cumple. En el mundo protestante ya no quiero ni contarte. O sea, que las cuestiones no son así. Incluso en el mundo católico el Papa puede decir lo que quiera, ¿eh? Que luego la vida, la gente cumple o no cumple, hace o no deshace, la moral. O sea, que yo creo que no es exactamente así. Incluso que se pusieran de acuerdo, no hay a quien poner de acuerdo en el mundo musulmán. ¿Quién es el que manda en el mundo musulmán? Nadie. Porque eso es una umma compleja donde cada uno puede decidir y cada uno elige a su imam y si no me gustas tú, te vas tú y pongo a otro. O sea, que eso es así. O sea, es diferente. Hay unos cuantos que sí, hay unos cuantos. Pero entonces no se puede denunciar el concordato ese que se firmó antes de la Constitución, aunque viniese otro gobierno. ¿Ese gobierno se daría incapacitado para anular eso? Puedes denunciarlo, pero tienes que denunciarlo en un tribunal internacional. Ya, pero si el tribunal internacional es católico... No, el tribunal internacional no es católico, o sea, es el tribunal de la Haya, que es el que media en los convenios internacionales. Entonces, la solución es hablar con la Iglesia Católica, con el Vaticano, que es con el que ha firmado el convenio. Es de Estado, es que yo creo que algunas veces se confunde. Es que es un acuerdo a nivel de Estado. Estado con Estado. Como lo que hacemos con Francia. Ese es el problema. Ese no es una entidad privada, no, es como Estado reconocido. Ya, pero o sea, a eso me refiero. Si cambiamos el gobierno, nuestro Estado nuevo podría denunciar eso y anularse. No, tendría que mediar el tribunal. Aún así tendría que mediar el tribunal. Claro, porque esto es seguridad jurídica internacional. Tú no puedes saltarte las leyes internacionales y firmar un acuerdo y ya decir que no. Puedes estar de acuerdo o no, pero es así. ¿Para cuánto? No estoy de acuerdo, pero es así. Pues es un proceso que puede ser... No, digo el concordato. El concordato no tiene fecha. Pero una cosa, en el documental que hemos visto, los que matan con el pantalón de pana y la camisa, que los ha mencionado claramente, llevan la
la medalla de la Virgen del Rocío y son los que se cargan a los 100 que entonces, bueno, más claro el agua. La Iglesia y determinadas personas de la Iglesia están a favor de la destrucción porque forma parte de este mundo capitalista y son los que tienen más interés, porque es que matan a los 100 republicanos con la Virgen del Rocío, ha salido de la película. Y quería preguntar a este respecto si hay querella de este pueblo con estas 100 personas hacia este alcalde que no sé cómo se llama. Algunos están en la causa argentina. Algunos de los casos de Almonte, pues uno que fue alcalde de Almonte, Rafael López, ¿Cómo se llama el alcalde? preside una asociación contra el alcalde, ahora no me acuerdo el nombre, pero eso lo tengo que ver aquí. Yo quería comentar que también ese es un síntoma de la debilidad de la sociedad civil española, ¿no? Como nadie ha planteado en 40 años casi, o 35, desde que se firmó ese concordato, nadie le ha planteado ningún conflicto jurídico. Quiero decir, ir a uno de los organismos donde hay que ir a denunciarlo, ya sea aquí en el Constitucional, porque realmente incumple leyes fundamentales de una democracia, o al Tribunal de la Haya, ¿no? Lo fácil en muchos terrenos que lo ha tenido la Iglesia Católica para seguir haciendo toda esta onda expansiva que está haciendo, ¿no? Porque realmente no se ha visto con algo enfrente que le haya puesto límites, ¿no? Y eso es parte de su ventaja y parte del problema que nosotros tenemos, ¿no? Como ninguna organización política ha ido a un lugar a denunciar que esto debería ser totalmente ilegal, ¿no? Un privilegio. Bueno, te digo igual que en Andalucía, están haciendo una ley de la memoria que no nombra a la Iglesia, porque las cofradías tienen mucho poder popular. Ni la cita, ¿no? Yo también quería decir una cosa respecto a lo que ¿dónde está el micro? Si se lo podéis pasar por... Al principio que se oye. Sí, pero porque oiga la cámara que está grabando. Al principio de la película, o a mediados de la película, están hablando muy claramente que hay una persona, que hay unas viviendas que están muy mal, pero que no dan dinero allí para hacer el templo de la Virgen nuevo. Hace un par de días, Paquirrín ha ido a las fiestas de mejorada del campo y cobra más dinero que las ayudas sociales. Las ayudas sociales son 6.000 euros y lo que va a cobrar Paquirrín es justamente el doble por cantar una vez. Por lo tanto, la Iglesia desplaza lo que antes era el templo con Paquirrín, Belén Esteban y compañía, etcétera, etcétera. Y luego quería hacer una pregunta respecto a qué pasa con Gallardón cuando quiere hacer venir ahora a los judíos de antes por una historia antigua, si podéis hablar un poco de esto. Los moriscos también lo han pedido. Sí, en Rabat, el otro día. Sí, esa es una operación, no los quiere hacer, no. Simplemente lo que está haciendo es plantear el tema de la nacionalidad. Entonces, está planteando la nacionalidad de los sefardíes, es un tema que está planteado pero que es muy complejo, es muy complejo de demostrar que tú eres sefardí después de 1492. Entonces los moriscos también están planteando ese tema. Entonces, ¿cómo tú vas a darle nacionalidad a los que salieron en el 1600 y demostrar que... Yo creo que es un tema más genérico, pero eso yo creo que va a tener poco recorrido, ¿eh? Es muy difícil, vamos. Bueno, yo creo que es una respuesta también a la ley de la memoria que daba nacionalidad del exilio y bueno, pues sí, he buscado ahí a ver dónde... Sí. Claro, por ejemplo, hay ahí vínculos económicos. Es muy importante, yo estuve hace un año en el cementerio judío de Marrakech, si vais alguna vez, que está lleno de esos expulsados, es un cementerio de 500 años, abandonado como... Bueno, yo fui porque me dijo un amigo que anidaban las golondrinas en el suelo, de lo abandonado que está, pero es muy impresionante ver que allí llegaron los expulsados de 1492, ¿no? Y ahí están. Oye, el civil de Madrid tampoco está mucho mejor. Sí. En la parte de la izquierda está muy abandonado. La República. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto era lo que traía por si acaso es sobre el tema este de la identidad que hablábamos, de cómo está el imaginario, que yo creo que también es Agustín Lewicais, pues se
tiró el rollo, hizo un par de monólogos sobre el tema este de cómo funciona el imaginario, ¿no? Yo lo pongo por si... No sé si se oye, ¿no? Te voy a decir una cosa. Podrás seguir el otro día, ¿sabes? Se me ocurrió una serie documental. Ese, sí, pero ¿cuál? ¿De dónde era? Pero cuando estoy aquí, hombre, ¿cómo van a hacer? Bueno, aquí aquí, también. Sí. Pero lo que pasa es que sus padres creo que son de otro país. Por lo que estoy diciendo, o sea, decirte que, o sea, no, yo te decía, entiéndeme la cosa, como es negrito, ¿sabes? Un negrito mide 2 metros. Y arena. Bueno, ya está, pues lo que hay que crear. Es decir, parece poco a veces, es como unos... Mira esa, me pone el dedo en la cabeza. Bueno, vamos a ver, me vas a decir que esa es de aquí, la de Barrio de la cabeza. Eso tiene, ¿me entiendes? Pero si es la tía de tu amigo Luisma, en el fútbol, ¿no? Es que lleva ahí la... ¿no? Creo que ha cambiado de... ha cambiado de... Ya, pero como ya también lo sé, que también lo va a traer la cabeza, tu prima la monja también lleva una cosa parecida, ¿no? También eso es como motivos religiosos. ¿Nos venimos otra vez? Por favor. España, este es un país muy grande. Esto se hizo para trabajar con los chavales el tema de la identidad, de cómo eso que hacíamos del tránsito. Pongo otro que es cómo se ha construido lo que hoy es tan español, o sea, cómo se construye eso, ¿no? Y muy español, o sea, con cosas típicas, típicas de aquí, que son de aquí, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Los toros, una cosa que es de aquí, los toros, o sea, lo de llevar un toro, lo de llevar un toro, que los griegos hacían todo más que haciendo lo más que los griegos, sí. Bueno, pero vamos a ver, los historiadores de aquí, o sea, son un torero español, ¿me entiendes? Es un torero español, o sea, no es tal que en Portugal se tiene también, la península ibérica, y eso antes era, o sea, tiene que en México, funciona nuestro país, como se van a ir a las pasas no las ventas, tío, vas a decir, porque tú ves las pasas de la venta y dices, ole, eso es España, tío, eso es español, si ves que es típico español, tiene su nemudeja, eso nemudeja que es árabe, ¿sabes? Árabe. Bueno, eso es árabe, pero yo la gente, tú ves el pulo, que va por su pulo, o sea, ese pulo que se nota que ese tío es español, o sea, que es español. De América. Ahí te diga, pero no tampoco no, que es español, ¿entiendes lo que te digo? No. Que es de Génova. Pero vamos a ver, se le pagó aquí, o sea, unas facturas o algo que la tortilla de patatas y la cerveza. O sea, la tortilla de patata, perdona que te diga, o sea, tortillas de patata. Por ejemplo, si la patata va a ser la América, porque la patata es la América. Pero vamos a ver, lo de poner no puedo, se escucha una cosa. Ese es un significado, lo que digo, es que de aquí, de España, ¿qué venta es? Los romanos hacían el oborio, mucho de aquí, tío, o sea, hacían unos romanos, pero la cerveza, hombre, la cerveza me va a dejar la cerveza, que está muy bien, a ver, si no Google, verás tú. Los sumerios también hacían cerveza, la gente que tenía, ¿no? Y ya. Bueno,